voy a hablar de nosotros. ¿De quiénes? De todos, porque ayer se dieron a conocer los datos del censo, ese censo que se desarrolló en el año 2023, por eso tenemos aquí en piso, en la mesa de 8am, a Diego Agual, del Instituto Nacional de Estadística, el director. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Hola, bienvenido. No llegamos a los 3,5 millones. Tuvimos... Por monedas. Yo creo que por 400 y poco podemos decir que somos 3 ¿Sí? millones y medio. ¿Lo decimos? ¿Usted Y dice? yo creo que sí, o sea, nos falta 459 para llegar a 3,5. 4.49, justito, mirá. Sí, por eso falta poquito. Falta poco. Bueno, somos 3,5. Podemos hablemos del crecimiento general, lo que es general que se conocieron, los datos más generales que se conocieron del país. Sí. Bueno, a ver, los datos agregados son datos que ya se conocían en los resultados preliminares del censo. Exacto. Ahí vemos una placa muy interesante. Éramos en el año 1852 dos estadios centenarios. Cabíamos en dos estadios centenarios hace 170 años. Y la población creció fuerte, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX, pero luego se enlentece de forma muy fuerte. Ya éramos 3 millones en 1985. Claro. Y ahora somos 3,5. Nos estancamos. Y además con algunas señales de alerta. Por primera vez tenemos 3 años consecutivos de más defunciones que nacimientos. O sea que estamos con un crecimiento natural ahora en este momento negativo. O sea, la famosa tasa de reemplazo no se cumple. No, no llegamos a reemplazar a aquellos que fallecen. Entonces... ¿Y cómo compromete esto para el futuro del país? Bueno, a ver, yo creo que esto desafía muchas de las políticas públicas, digamos, ¿no? Por supuesto, lo que tiene que ver con la seguridad social es uno de los elementos importantes acá. Y voy a mencionar otro dato que es interesante para entender también los efectos del envejecimiento y de esta tasa de natalidad tan baja. En 1908 había 16 niños de 0 a 14 años por cada adulto mayor de 65. 16. ¿Saben cuánto es hoy? ¿Cuánto? 1. Entonces, bueno, digamos, esto merece una discusión ya, y porque esto va a impactar sobre múltiples decisiones de... Seguridad social. Seguridad social es ¿Seguro? una. Seguro. Sí. Tenemos en el orden de unos 100.000, 120.000 niños menos en primaria. Capaz que acá tenemos alguna oportunidad de a lo mejor hacer, no sé, pasar a escuelas de tiempo completo. Tenemos salones y tenemos maestros que van a estar disponibles. No, pero evidentemente también bajó la cantidad de hijos por familias, por mujer. Sí. Hay que hacer políticas de incentivo a la natalidad, que la gente quiera tener hijos. Bueno, Estamos sí. en 1,7. Estamos, 1,7 hijos por mujer. Sí. Cuando otra vez en el 1908, hace 100 años, hace un siglo, eran 6. Ahí lo estamos viendo. Exactamente, ahí lo estamos A viendo. ver si podemos sacar el zócalo. Sí, ahí está, perfecto. ahí lo podemos ver. Cada mujer tenía 6 hijos en el 1908 y hoy estamos con 1,7. O sea, estamos por debajo de la tasa de reemplazo hoy. O sea, no es suficiente para que nos mantengamos en el mismo nivel de ¿Los población. sectores más vulnerables son los que siguen teniendo mayor natalidad? Sí. Eso es otro tema también interesante. Claro, ¿no? es un tema interesante. Nosotros Por comentamos, muchas razones. Claro, nosotros comentamos ayer datos que son promedios generales de la población, pero los censos sirven mucho para analizar las heterogeneidades en el territorio. Y por supuesto, hay mucha heterogeneidad entre municipios en Montevideo y entre departamentos, que a lo mejor podemos conversar alguna cosa luego sobre los departamentos. Y el censo va a permitir analizar esas heterogeneidades. Sí, digamos, no es homogénea la cantidad de hijos que se tiene a lo largo y ancho del país, pero es muy bajo el número de niños, digamos, que tenemos en este momento. Y llamó la atención ese dato, perdón, que estaba recién en pantalla, que decía el 29% de la población viven solos. Bueno, claro, digamos, lo que está ocurriendo... Sí, y además en un periodo de 40 años pasó de ser un 11% a ser casi un 30%. Sí. Y eso es muy rápido, o sea, son 4 décadas. A las particularidades de ese 29%. Sí. ¿Qué edades
¿Y qué son? ¿Mujeres, hombres? ¿Cómo está conformado? Bueno, hay de todo acá, ¿no? Por supuesto, como vivimos más años, hay personas adultos mayores, pero también hay personas jóvenes. Es decir, pasamos de aquellas casas donde habían 6 hijos, Claro. o incluso ayer proyectábamos en la presentación un video con los historiadores Rila y Ana Ribeiro, donde decían, claro, digamos, antes vivían o en caseríos donde vivía el tío, La abuela, la abuela, claro. el padre, y eran familias extendidas, y hoy lo que tenemos son el mundo de los monoambientes, ¿no? Exacto. O sea, es un país muy distinto. Y digamos, y esto desafía, por ejemplo, la política de cuidados para los adultos mayores, ¿no? Y la independencia Totalmente. de jóvenes a edades más tempranas también, ¿no? Bueno, Hoy en día que antes no se daba. Claro, digamos, también tenemos mejores condiciones económicas. Ayer mostrábamos cómo había crecido la cantidad de viviendas y esto permite también que podamos vivir solos, porque esto requiere que el país tenga recursos suficientes económicos para que exista esta posibilidad de la independencia. Antes tampoco era posible, ¿no? En el caso de la población por departamento, nos encontramos con datos llamativos. En el caso de Montevideo, bajó 33, bajó La Valleja, pero aumentó Maldonado casi un 24%, Sí. Canelones y Rocha. Sí. Pero también otro dato que me llamó la atención, que si bien Maldonado subió casi un 24%, Sí. es el departamento que tiene mayor casas desocupadas, un 45%. Sí. Acá, digo, el ranking es el que acabas de decir, es decir, los departamentos que más crecieron son Maldonado, el número 1, Sí. Canelones, Rocha y San José. Lo interesante es ver que en el año 2011 los que más habían crecido había sido Maldonado, Canelones y San José. Siguen estando arriba, la única novedad es que Rocha ahora entra en el tercer lugar. O sea, Rocha es la novedad, si se quiere, de este censo. Y bueno, sí, Maldonado tiene muchas casas. Lo que pasa es que también lo clasificamos como casas desocupadas las que son de veraneo. Claro. Eso te ¿no? iba a preguntar, si Sí, era sí, de- claro. era Claro. Es la permanente, segunda o sea, vivienda. Es la segunda vivienda. Ah, Entonces, tanto Maldonado como Rocha tienen porcentajes por encima del 40% de viviendas desocupadas, pero tiene que ver con esta categoría, digamos, de departamentos donde, bueno, atractores de muchos turistas. Pero esto es interesante porque el país básicamente no creció. O sea, el país está estancado en población, Se movió. pero hay crecimientos muy fuertes entre los departamentos. Entonces, ¿qué explica esto? La migración interna. Claro. Porque la natalidad no es lo que está explicando esto, ya sabemos que estamos estancados. Y Maldonado, por ejemplo, digamos, el principal departamento que le da población a Maldonado es Montevideo. A Canelones también. O sea, Montevideo está perdiendo población y se están yendo a Canelones. Y después, los que menos crecieron, que mencionabas La Valleja, 33, Montevideo, Flores, no sé, estaban ahí. también eran los que menos habían crecido en el año 2011. Estaban abajo de la tabla. O sea que se mantiene la tendencia. Se mantiene la tendencia. Puede haber alguna aceleración, a lo mejor vinculado a la pandemia y demás, pero es una cosa estructural. O sea, esto ya venía ocurriendo desde hace 20 Y años. Flores sigue allá abajo, ¿no? Flores Sí. con poca población, sí. No tengo el número exacto en la 26, cabeza, pero 26.000 creo que llegaba. 26.000 Sí. habitantes. Es un departamento muy pequeño. Y tuvo un leve descenso, si no mal recuerdo, el orden del 1%, si no mal recuerdo, lo estoy diciendo de memoria, pero sí, es un departamento pequeño y sin crecimiento, ¿no? Tú hablabas recién de la problemática de la seguridad social, teniendo en cuenta un país envejecido. Bueno, es un tema que se viene hablando hace ya bastante y más ahora con el plebiscito reciente, ¿no? Pero también vinculado a lo que es la seguridad social y la asistencia que hace el Banco de Previsión Social, me llamó la atención el porcentaje tan elevado. Casi una cuarta parte de la población tiene una discapacidad leve. Sí. ¿Qué hablamos de leve? Capaz que no son blancos justamente de prestaciones de algún tipo asistencial o de beneficio por parte del Banco Claro. de Previsión Social porque es una discapacidad leve, Claro, pero no son- es casi la cuarta parte de la población con Sí, alguna discapacidad leve. sí. ¿Qué incluye eso? Bueno, digamos, no son discapacidades incapacitantes, digamos. Acá hay una batería. Por ejemplo, la dislexia. ¿La consideran una ver, discapacidad leve? O sea, eh, a ese punto pregunto. Sí, hay una batería de preguntas que tienen que ver con discapacidades auditivas, visuales, digamos. Y ahí se clasifica según si es
leve, moderada o alta, digamos, ¿no? Es un estándar internacional que se utiliza para esta clasificación, pero sí, digamos, e incluso aumenta bastante la leve con respecto al censo anterior. Lo que pasa es que ahí la pregunta es levemente distinta al censo 2011, entonces captamos un poco más del fenómeno, pero es un tópico muy importante. Se distingue a las personas con TEA, un 0,7. Un 0,7% de personas con trastorno del espectro autista. Por primera vez se indaga sobre este fenómeno. Y bueno, yo creo que estos datos van a ser importantes porque, bueno, los diversos partidos digamos, en la campaña electoral han hablado del tema de discapacidad y estos datos van a permitir no solo tener estos promedios nacionales, sino analizar la distribución geográfica y, por tanto, bueno, tener políticas, que vayan en la dirección de ayudar, digamos, a esta población que tiene discapacidad. Hablemos de las novedades de este censo. El aire acondicionado, la población con vehículo es otra de las novedades. En el caso de la población con vehículos, el 50% tiene un vehículo. Ayer hablamos del récord histórico de calidad. Eso habla de la Sí. calidad de vida del uruguayo. Claro, los censos son muy interesantes. Yo cuando me puse a mirar los distintos censos, es una historia del progreso de las sociedades. Y digamos, hay un cambio muy radical entre el Uruguay de 1985 y el Uruguay, allí lo vemos ahí lo vemos. En el caso del calefón, el 94% de los encuestados tiene calefón. Claro, cuando era un 47% en el 85. Exacto. Digamos, o sea, vemos que aire acondicionado ni siquiera se preguntaba en los censos anteriores y ahora un 50% de los hogares tiene aire acondicionado. Bueno, y subió bastante el automóvil. El automóvil, allí lo ven, 19%, pasó de 19% a un 50%. Y ahora, y bajó la motocicleta. Claro, porque la gente puede tener automóviles. Exacto. ¿no? Entonces, yo creo que la historia que cuenta este censo, cómo es el nuevo Uruguay, digamos. El nuevo Uruguay es un país estancado demográficamente, más envejecido, pero también es un país donde las condiciones de vida han mejorado de forma dramática. Acá hay una selección muy breve de indicadores, esto que estábamos comentando, pero uno puede mirar otras dimensiones y va a observar una mejora realmente muy dramática en 40 años. Y lo básico también, ¿no? El acceso a la electricidad, al agua potable. Ahí está. Hay casi un 100% de cobertura. Exacto, exacto. Tenemos casi un 100% de cobertura de electricidad y agua potable está en torno al 94%. Esto no era así en el 85. Bueno, bajó la población rural también. Bajó la población rural, pasamos de un 19% en el 63, hace 60 años, a un 4%. Pero acá hay un fenómeno interesante. Mucha de esta población también se ha ido a, por ejemplo, a pequeñas localidades MEVIR. Ayer yo mostraba este fenómeno, que son categorizadas como localidades, como ciudades, digamos, pero en realidad están en el entorno rural. Entonces, acá hay que matizar esta visión de completo vaciamiento del campo. Es cierto, bajó muchísimo, pero la gente está en el entorno rural, en viviendas con mejores condiciones. Más uruguayos llegan al nivel terciario de educación también. Este es otro dato muy interesante, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a este debate... de la educación. De la educación. O de la deserción. ¿No? Y creo que es cierto, tenemos que mejorar muchísimo. Pero fíjense lo interesante, digamos, teníamos en el 85 solo el 4% de la población tenía estudios universitarios, el color amarillo. Sí. Hoy supera el 12%. O sea, se triplicó la cantidad de personas con estudios terciarios en 40 años. Por eso los censos son tan interesantes, porque muestran cambios que realmente dramáticos. Y por supuesto, también aumentó la gente que tiene bachillerato. La primaria, tremendo. Y ciclo básico también. Y cayó la proporción primaria. O sea, pasó a los niveles siguientes. Claro. Entonces, sí, creo que, por supuesto, la educación es un tópico muy importante de discutir. Entre otras cosas porque somos pocos y es difícil que podamos incidir sobre la cantidad. Sí. Hay que pensar más en la calidad, por decirlo de alguna forma. Y la educación, por tanto, apunta a ese elemento, pero igual es una historia de éxito, si se quiere, cuando uno mira los últimos 4 censos, ¿no? En estos datos no he visto qué pasa con las personas en situación de calle. Sí. ¿Están los datos finales ya? Sí, están. En 3,5 millones de personas están contadas la población en situación de calle. Bien. Lo que va a ocurrir a partir de ahora es que van a surgir muchos estudios temáticos. ¿Pero cuántas hay?
Bueno, no lo tengo de memoria en este momento, pero están incluidas. O sea, nosotros colaboramos con el MIDES en el censo de población en situación de calle. De hecho, se hizo durante una noche y una madrugada. De acuerdo. No lo tengo en este momento el número exacto de población en situación de calle, pero esos datos... ¿Cómo se distribuye? Tampoco. Bueno, a ver, es fundamentalmente en Montevideo, ¿no? Digamos, es un fenómeno fundamentalmente del área metropolitana, ¿no? Claro. Aprovecho de decir, ya que mencioné la palabra metropolitana, cuando uno observa la gente que viene a trabajar a Montevideo todos los días, uno se da cuenta que el área metropolitana ya no es lo que era antes. O sea, no es el cordón que está cercano a Montevideo de Canelones. Se está incluyendo, por ejemplo, Ciudad del Plata, en San José. Hay mucha gente que viene de Ciudad del Plata todos los días a trabajar a Montevideo. Incluso de Florida, de Maldonado. O sea que la zona metropolitana tenemos que ya comenzar a entenderla como algo bastante más extendido que lo que era el cordón muy inmediato a Montevideo. Eso es un fenómeno interesante también. ¿Inmigrantes? Eso se duplicó. Bueno, sí. Esto es interesante porque nosotros teníamos un 17%... Aumentamos por ellos, ¿no? Sí, sí. Bueno, en realidad... Ahora podemos entrar en ese punto, pero digamos, teníamos un 17% de población nacida en el exterior en el año 1908 y durante un siglo entero, hasta el 2011, eso fue cayendo, hasta un 2%. Por primera vez se rompe una tendencia de un siglo y la población nacida en el exterior comienza a aumentar y pasa a un 4%. Tu observación es interesante porque todo indica que lo que ocurrió es que los inmigrantes... para lo que alcanzó fue para compensar la emigración de uruguayos hacia el exterior. Okay. O sea, en realidad lo que hizo fue que evitar que esto fuera peor. Peor aún. Terrible. Sí, Una catástrofe. sí, Bueno, sí. por primera vez se incluye la pregunta sobre identidad de género. ¿Cuáles Sí. fueron los resultados? Bueno, sí, por primera vez este censo indaga sobre identidad de género. Allí lo que tenemos es que la población trans es de un 0,09%, digamos, casi 0,1% de la población. Y después hay una categoría, allí otros, que es de un 0,07%. Pero bueno, yo creo que es interesante, por primera vez tenemos una medición y bueno... Y sigue habiendo más mujeres que hombres. 52,3 Sí, versus sí. 46,7. Exacto, siguen habiendo más mujeres que hombres. Bueno, hay un fenómeno muy interesante que hacia los 18, 20 años, la mortalidad en hombres comienza a ascender de forma muy fuerte comparado con las mujeres. Es decir, pongamos hasta los 20 años, tenemos más o menos la misma cantidad de hombres que mujeres, pero luego lo que se llama el índice de masculinidad, es decir, básicamente cuántos hombres por cada mujer hay por tramo etario, comienza a caer fuerte a partir de los 20 años. Es un fenómeno, digamos... Nos morimos antes. No, se tendría que analizar, ¿no? Sí, es un fenómeno que ocurre, Sí, claro. que ocurre en Uruguay. Cuando uno dibuja este índice de masculinidad, parte de valores en el orden del 1 a 1 y luego cae a partir de los 20 años, ya hay la probabilidad de muerte de los hombres ¿Y crece. en el caso de los adultos mayores, cómo es? Bueno, allí, de memoria, porque Sí. pero allí es en el orden de 3 mujeres por cada hombre. Sí. Está en ese entorno. O sea que esto pasa de 1 a 1, Sí. cae continuamente hasta llegar a ese 3 a 1, 3 mujeres por cada hombre. Para ir terminando, me llama la atención lo de la ascendencia étnico-racial, ¿no? 88% se identifica con ascendencia blanca, 10,6 con afro, 6,4 indígena, bueno, después asiática y otra. Hace poco terminó un estudio primario de caracterización genómica de la población uruguaya que hizo el Instituto Pasteur. Y sin embargo, obviamente, europeo la mayoría, pero ubica en segundo lugar el indígena americano y en tercer lugar afro. Y acá hay una identificación, por lo menos, o sea, el censo incluye a todos. Esto es una muestra que todavía es preliminar, pero son diferencias grandes, ¿no? Estamos hablando de 10,6 se identifica como afro, cuando en el estudio da un 6. Un Respecto 6,4, a los, ahí está, los indígenas, 6,4 indígenas, sin embargo, en el estudio genómico lo trepa a un 15%, 16%. Bueno. O sea, ahí como que hay una... Sí, porque el censo pregunta
por autopercepción. Autopercepción, eso es lo que te quería preguntar. O sea, acá es cómo uno se identifica, que no quiere decir que realmente sea. Sí, claro. En general el censo tiene preguntas que son bastante duras en términos de, digamos, cuántos aires acondicionados tenés, o sea, pero estas preguntas son de autopercepción, entonces son preguntas abiertas y esto cambia a medida que, bueno, incluso hay campañas de comunicación y más que la gente comienza a ver sus raíces Claro, lo digo porque esto de alguna manera puede cambiar también las políticas. O sea, no es lo mismo decir que hay una afrodescendencia mayoritaria a una indígena americana. Es distinto. Incluso por los colectivos, no sé si me entendés. Claro, lo entiendo. Y voy a contar una anécdota muy breve. En Ecuador fui a la presentación de resultados del censo en Ecuador hace un tiempo atrás. Y se redujo la cantidad de personas afro en el censo. Los titulares era el INEC de Ecuador mató a... Claro. Pero, y es la dificultad con esta pregunta, porque esta pregunta es autopercepción. Por tanto, puede sufrir variaciones, porque, bueno, obviamente no surge de un análisis objetivo. Sangre. Exacto, un análisis de sangre o ese tipo de cosas. Ahora, no me odien, rápido, que la polémica del año pasado, ¿hay más mujeres u hombres jefes de hogar? Que era difícil en casa decir quién es el jefe del hogar. No tengo ese número. ¿No sabemos? Bueno, pero conseguímelo. Lo consigo. Bueno, y para ir cerrando, los hogares cada vez más chicos, no tenemos 2,5 nada más en cada vivienda. Sí, cuando éramos 6 en 1908. Y esto es un desafío porque ya no está el hermano para cuidar a la persona, no está el sobrino, no está el hijo. Que en esas familias extendidas que decíamos hoy, unos se cuidaban a otro, esto genera ahora desafíos y alguien tiene que llenar ese vacío y muchas veces es la política pública. Bueno, gracias por la visita, un placer recibirlo como siempre. Gracias a ustedes.